La Constitución. Una Constitución persigue varios objetivos que se pueden agrupar de la siguiente manera. Primero, convoca, conjunta, ensambla la sociedad de un país. Incluye a toda persona, grupo, sector, segmento, región, identidad cultural. Asegura la vida comunitaria, el orden, así como las libertades individuales y colectivas. Reconoce los derechos con los que nacen las personas y garantiza su cumplimiento. Organiza el ejercicio de los poderes del Estado para crear leyes, es decir, el poder legislativo, para aplicar esas leyes, es decir, la función del poder ejecutivo, y para resolver los conflictos en la aplicación de ellas, que es lo que se encarga el poder judicial. Además, conjunta y ordena la interpretación de los tres órdenes de gobierno, que son el federal, estatal y municipal. Finalmente, busca la prevalencia de valores, principios, guías y normas de conducta que son la suma de todos los derechos y responsabilidades de cada habitante de un país. La Constitución de Estados Unidos es la Constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo, conteniendo originalmente dos secciones, separación de poderes y una declaración de derechos. Una constitución, del latín constituo, es un texto codificado de carácter jurídico-político, surgido de un poder constituyente, que tiene el propósito de constituir la separación de poderes, definiendo y creando los poderes constitutivos, es decir, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que antes de la Constitución podían estar unidos o entremezclados. Define sus respectivos controles y equilibrios, lo que en inglés se conoce como los checks and balances. Además, es la ley fundamental de un Estado con rango superior al del resto de las normas jurídicas, fundamentado, según el normativismo, todo el ordenamiento jurídico, incluye el régimen de los derechos y las libertades de los ciudadanos, también delimitando los poderes e instituciones de la organización política. En la actualidad también se define como costumbre adicionar las normas ajenas a la regulación del poder político, dependiendo de la ideología, tales como los fundamentos del sistema económico. La Constitución no constituye al Estado, a la nación, debido a que ambos ya son hechos anteriores constituidos. En ciencia política, los estados que tienen separación de poderes se añade el término constitucional a su forma de estado, como es el caso de la monarquía constitucional o de la república constitucional. El uso cotidiano del término se le llama constitución a todas las leyes supremas de los estados, aunque no cuenten con separación de poderes. La clasificación de las constituciones puede ser, como toda norma jurídica, definirse desde un punto de vista formal como desde un punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde un punto de vista formal, la Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, derivándose así una de las características principales, la supremacía por cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. La definición material. La democracia ateniense fue la primera en adquirir las características de una constitución. La antigua Roma, a través de sus instituciones políticas complejas y organizadas, también tiene una constitución. Una constitución material se define de acuerdo con sus reglas y contenido, en lugar de un texto o documento específico. Por lo tanto, una constitución material es un conjunto de reglas que se pueden agrupar en un documento, pero no necesariamente estas reglas que generalmente se clasifican en uno o más de las categorías que vamos a indicar. Por un lado, todas las reglas se organizan las autoridades públicas y las relaciones entre ellas, así como son el gobierno, el parlamento, el presidente o el rey, entre otros. Por otro lado, las libertades públicas o libertades fundamentales, que se otorgan a cualquier persona que resida en el territorio del Estado que se trata.
En esta última categoría, a menudo encontramos derechos o libertades tales como la libertad de ir y venir, la libertad de expresión. Este es el significado del artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789. Una sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes determinada no tiene constitución. La mayoría, si no todos los estados, tienen una constitución material, en el sentido de que tienen reglas que organizan y gobiernan sus instituciones políticas. Según su reformabilidad, las constituciones se clasifican en rígidas y flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que requieren un procedimiento especial y complejo para su reforma, es decir, los procedimientos para la creación, reforma o adición de leyes constitucionales es distinto y más complejo que los procedimientos de las leyes ordinarias. Las constituciones semirrígidas o rígidas o pétreas son aquellas constituciones que para modificarse establecen un procedimiento más agravado que el procedimiento legislativo ordinario. Según el grado de complejidad del mismo, se denominarían rígidas o semirrígidas. En la práctica, las constituciones escritas son también constituciones rígidas, es decir, cuando existe en un Estado una constitución escrita, descubriremos que si tiene un procedimiento más o menos complejo de reforma o de adición que el procedimiento para la creación o adición de una ley ordinaria. En relación a las constituciones flexibles, estas se modifican mediante un procedimiento legislativo ordinario, lo que significa que una ley del Parlamento puede cambiarlas en cualquier momento. Según su origen, las constituciones se diferencian también en ese aspecto. Pueden ser creadas por contrato entre varias partes, por imposición de un grupo a otro o por decisión soberana. Por ejemplo, las constituciones otorgadas se dice que corresponden tradicionalmente a un Estado monárquico, donde es el propio soberano quien la otorga. Es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de titular de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso, se siguen las siguientes premisas. Desde la perspectiva del monarca, es él quien la otorga por ser depositario de la soberanía. Es una relación entre el titular de la soberanía, el monarca, y el pueblo, quien simplemente es receptor de lo que indique el monarca. Se trata de una constitución en la cual se reconocen los derechos de los súbditos con respecto al poder legislativo. Tenemos las constituciones impuestas, que son impuestas ya sea por el Parlamento al monarca, donde el poder del Parlamento es amplio, con lo que se alude a que la representación de las fuerzas políticas de la sociedad de un Estado, de los grupos reales del poder, son los que configuran el órgano denominado Parlamento. En este tipo de constitución es la representación de la sociedad la que le impone una serie de notas y determinaciones o no de cartas políticas al rey, y éste las tiene que aceptar. Por lo que en el caso de las constituciones impuestas existe una participación activa de la representación de la sociedad en decisiones políticas fundamentales. En la relación de las constituciones pactadas, la primera idea que se tiene es el consenso. Nadie las otorga de manera unilateral, ni tampoco las impone, debido a que si son impuestas y no se pactan, carecerían de un marco de legitimidad. Estas constituciones son multilaterales, ya que todo lo que se pacte implica la voluntad de dos o más agentes. Por lo tanto, son contractuales. Se dice que parten de la teoría del pacto social. Así, se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre fracciones revolucionarias, etc. Las constituciones pactadas o contractuales implican una mayor evolución política que en aquellas que son impuestas o otorgadas. En las pactadas hay una fuerte influencia de la teoría del pacto social. En aquellas que son pactadas, este pacto o consenso se puede dar entre diversos agentes políticos o todos aquellos grupos de poder real que estén reconocidos por el Estado. Así, aún tratándose de una monarquía, cuando se pacta con los gobernados,
dejan de ser súbditos y se consagran como un pueblo soberano. Las constituciones aprobadas por la soberanía popular son aquellas elegidas por el pueblo de un Estado, lo cual en general se dan a conocer por una asamblea y se reafirman por la votación máxima de la población en un proceso electoral. Por lo tanto, no es que la sociedad pacte con los detentadores de un poder público, sino que la Constitución surge de las necesidades sociales y de la fuerza popular.